La comunidad educativa Loyola presenta para hoy el tema La leyenda. Lenguaje y comunicación con el profesor Dani Frank Local Arce. Tema preparado con mucho cariño para el poderoso cuarto de primaria en la gestión 2021. Entonces tenemos la primera pregunta. ¿Qué es una leyenda? La leyenda. Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico e histórico en concreto. La palabra leyenda proviene del latín medieval legenda y significa lo que ha de ser leído. Viene una segunda pregunta. ¿Qué partes tiene una leyenda? Bueno, pues la leyenda tiene las siguientes partes. La leyenda es un texto narrativo y como tal tiene diferentes partes y una estructura que garantiza su efectividad y su difusión. Las partes principales de una leyenda son, en primer lugar viene la introducción, luego el nudo, para terminar con el desenlace. Introducción. Esa es la primera de las tres partes de una leyenda. ¿Qué sucede en la introducción de una leyenda? Es la parte fundamental del texto, ya que aquí se plantea la situación inicial, el conflicto que le sucede a uno de los personajes en un tiempo y lugar determinado. Muy bien. Comencemos con ranitas y sapitos, porque posteriormente vamos a hacer un trabajo con la leyenda del sapo. Bien, pasamos ahora a la segunda de las partes de una leyenda, que viene a ser el nudo. ¿Qué es el nudo? Es esta parte del texto narrativo en la que se habla de lo que le ocurre al personaje principal. Se conocen los problemas en los cuales están envueltos y la forma de resolverlos. Finalmente, la última de las tres partes de una leyenda es el desenlace, que consiste en que esta parte del relato resuelve el conflicto del personaje. Una tercera pregunta es la siguiente. ¿Qué características tiene la leyenda? Bueno, pues son las siguientes. Es una narración basada en personajes o hechos históricos que provienen de tradiciones orales muy antiguas que se han transformado a través del tiempo. Se transmiten usualmente de manera oral, de generación en generación. Con frecuencia, las leyendas se modifican a lo largo del tiempo por supresiones, añadiduras o modificaciones. Sigamos. Mezcla los hechos reales y de ficción, aunque parte de los hechos históricamente son verídicos. La situación se sitúa en un lugar y en una época específicos, con hechos que fueron reales, aunque están idealizados. Incluye elementos mágicos y milagrosos. Explican el origen de los animales, las plantas, fenómenos naturales, hechizos, etc. Bien, hasta aquí las características de la leyenda. Como vemos, es un texto muy interesante. En resumen, se puede decir que la leyenda parte de hechos reales que son narrados y se van modificando, se van añadiendo o se van quitando elementos, se van configurando lo que es la leyenda. Vamos a una cuarta pregunta. ¿Qué tipos de leyendas existen? Bueno, pues existen varios tipos. El primero de ellos,
Las leyendas etiológicas o escatológicas, las que se refieren al origen de hombres, de lugares o las características de determinados elementos. También existen las leyendas históricas o histórico-culturales. Además, tenemos leyendas de seres y fuerzas sobrenaturales. Y leyendas religiosas. Muy bien. La leyenda del sapo ya sería. Una quinta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre mito y leyenda? ¿O son textos? ¿O es el mismo tipo de texto? Veamos. Mito versus leyenda. El mito se ocupa de los dioses, mientras que la leyenda retrata a héroes humanos. Ah, bueno, ahí está la importante diferencia entre mito y leyenda. Jacob Grimm dijo, el cuento de hadas es poético, la leyenda histórica. Bien, ahora veamos la leyenda titulada como Las manchas del sapo. Bien. Cuenta la leyenda que hubo una vez que todas las aves participaron de una gran fiesta en el cielo. El sapo, quien había oído de aquella fiesta, comenzó a sentir curiosidad y pronto resolvió que lo mejor sería asistir a aquella fiesta. Pero, ¿cómo lo haría? Se le ocurrió que podría ponerse unas alas grandes para simular que él también podía ser un pájaro. Pero sus intentos fueron vanos. Al intentar volar con aquellas falsas alas, su cuerpo cayó como piedra al suelo. Entonces continuó pensando y pensando hasta que finalmente se le ocurrió una brillante idea: esconderse dentro de la guitarra que el pájaro cantor llevaría a la fiesta. Así lo hizo, se escondió dentro de la guitarra horas antes de que el pájaro partiera para el cielo. Llegó la hora de la fiesta y pronto comenzaron a llegar los invitados. Habían asistido aves de todas partes del mundo y pronto comenzó el gran baile. Luego de unos pocos minutos de llegar, el sapo salió de la guitarra y comenzó a dialogar con todas las aves allí presentes. Estas, sorprendidas por saber cómo había logrado llegar sin alas hasta el cielo, lo aceptaron rápidamente y la fiesta se convirtió en un evento agradable para cada uno de los allí presentes. Pero se acercaba la hora de la partida. Pronto las aves comenzaron a emigrar de la fiesta y el sapo debería volver dentro de la guitarra. Todos observaban aquel momento en que el sapo entraría dentro de la guitarra. Una urraca, a quien no le agradaba que el sapo haya asistido a la fiesta, se percató de su plan y tiró la guitarra hacia abajo. Cuando el pájaro cantor y su guitarra partieron del cielo de regreso a la tierra, la guitarra invertida dejó caer al sapo que se encontraba dentro de esta. El sapo cayó y cayó del cielo explicando por su vida. Algunas aves quisieron ayudarlo, pero fue en vano, pues pronto cayó lastimado sobre las piedras al costado de un río. Desde ese momento, el sapo tiene en todo su cuerpo repleto de manchas como tatuajes para no olvidar nunca aquella caída desde el cielo. Fin de la leyenda. Bien, mis estudiantes, esta es una leyenda que habla de las manchas del sapo, el origen de las manchas del sapo. ¿Ya? Se trata de explicar de manera maravillosa el origen de ciertos elementos, de ciertos seres. En este caso estamos hablando de las manchas del sapo. Espero te haya gustado la leyenda y la clase. Bueno, vamos a trabajar con respecto a esta leyenda y muchos más en la clase que tenemos hoy. Hasta más rato, mis estudiantes.